Bien, muy buenas tardes a todos y a todas quienes se están uniendo esta tarde a nuestro curso básico de epilepsia, este curso anual que organiza la Liga Chilena contra la Epilepsia, especialmente diseñado el programa para becados de neurología, psiquiatría, médicos no especialistas y equipo de salud. Así que les doy la bienvenida a todos y todas y les comento un poco cómo va a estar funcionando este curso. Vamos a tener 4 semanas de clases, ¿cierto? Todos los días miércoles del mes de noviembre, en este mismo horario, de 20 a 21:30 horas de Santiago de Chile. Y vamos a estar subiendo los contenidos de cada clase a nuestro canal de YouTube para que puedan revisar. Este curso tiene la opción de que puedan obtener un certificado del mismo, y para eso los vamos a invitar a completar un test al finalizar el curso completo. ¿Ya? Quiero contarles también de que la dinámica de la clase es que vamos a tener cada semana 2 expositores y 2 temas, y que vamos a tener también un espacio para que puedan hacer sus preguntas. Por eso los invito desde ya a dejar sus dudas en el panel de preguntas que tiene esta plataforma, para que sean discutidas en la mesa luego de que presenten nuestros expositores del día de hoy. El curso cuenta con el patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud, al ser la Liga Chilena contra la Epilepsia uno de los centros colaboradores de OPS, y está organizado por la Liga Chilena contra la Epilepsia, como les contaba inicialmente. Los directores del curso nos acompañan también esta tarde, el doctor Tomás Mesa y el doctor Jorge Fester, directores de la Liga. Y para dar inicio al programa, vamos a partir con la primera clase de esta tarde, que el tema es de introducción y conceptos básicos del diagnóstico. Para esta clase hemos invitado al doctor Rodrigo Riquelme, que nos acompaña desde Concepción. Muchas gracias, doctor. El doctor Riquelme es neurólogo de adultos, es epileptólogo y se desempeña en el Hospital Guillermo Benavente. Bienvenido, doctor, y empezamos entonces con su clase. Hola. Vamos, ¿se ve la presentación ahí? No, todavía no empieza. Ahí sí, Ahí ahí sí. partimos bien. Ya, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Liga Chilena. Para mí, como siempre, es un honor participar de un curso en el que partí siendo asistente cuando era residente. Así que vamos a tratar de resumir un poco lo que he aprendido a través de todos estos años que me he desarrollado como neurólogo, como epileptólogo. Esto es un poquito lo que vamos a ver el día de hoy, entender que lo que es la epilepsia, que son las crisis epilépticas, nociones sobre las etiologías y cómo se distribuye a través de las distintas etapas de la vida la epilepsia, cómo la clasificamos, qué necesitamos para hacer el diagnóstico y dos particularidades que son el SUDEP y el estigma asociado a la enfermedad. Diferenciamos crisis epiléptica, que es básicamente los síntomas, el cuadro clínico que se deriva de la hipersincronía eléctrica neuronal. La fisiopatología de una crisis epiléptica es una sincronización excesiva y anormal de un sector o de gran parte del encéfalo. El cerebro funciona como por departamentos, por decirlo así. Hay conexiones en distintas zonas, unas de ellas que están adyacentes, pero también uno puede tener conexiones lejanas, no necesariamente una al lado de otra, que tienen un mismo ritmo, un ritmo fisiológico, que por ciertas circunstancias, pueden ser provocadas o espontáneas, genera una hipersincronía anormal que genera la crisis epiléptica. Hacemos el símil en el caso de la epilepsia con la migraña, que es una enfermedad con una tendencia a hacer dolores de cabeza. Bueno, la epilepsia es una enfermedad con predisposición a tener crisis epilépticas repetidas de forma espontánea y también provocadas por algunas situaciones especiales. Uno de cada 10 personas va a tener una crisis epiléptica durante toda su vida y un 1% es la incidencia mundial promedio de epilepsia. Son números que son fáciles de recordar para poder también presentárselo a los pacientes así.
La epilepsia es una de las enfermedades más antiguas descritas en la historia del hombre. En textos clásicos, no necesariamente médicos, hay descripciones de personas con ataques de epilepsia. Inicialmente, probablemente dada la sintomatología tan característica de una crisis epiléptica tan invasiva, se le dio un origen demoníaco o sagrado. El concepto de epilepsia viene del griego, que significa un ataque, y de hecho la palabra en inglés, seizure, también tiene que ver con una posesión. Fueron Hipócrates en Grecia y Avicena en Oriente quienes postulan por primera vez que la epilepsia es como otra enfermedad que viene del cuerpo, pero particularmente del cerebro. Galeno lo atribuyó, como todas sus enfermedades, a alteraciones de los humores. Este concepto de comicialidad que actualmente todavía usamos para referirnos a eventos epilépticos tiene que ver con un concepto del antigua Roma, donde las reuniones romanas, los comicios, se debían interrumpir si alguien presentaba una crisis epiléptica porque esta condición que era demoníaca avisaba un mal pronóstico de la reunión. En cuanto a la epilepsia, hay varias definiciones. Me gusta esta que resume varios conceptos que son muy importantes. Disfunción neurológica episódica, esto lo diferencia de otras condiciones que son progresivas, por ejemplo, o mantenidas en el tiempo. Espontáneamente recurrente, aquí diferenciamos las crisis epilépticas que pueden ser provocadas en circunstancias que a personas sin tener la enfermedad pueden padecer crisis epiléptica, producto de la descarga neuronal hipersincrónica patológica, y ahí diferenciamos de otros eventos que también pueden ser episódicos, pero con otra fisiopatología cerebral. Esto define que hay un tejido cerebral que predispone a la ocurrencia de los ataques sin necesariamente haber un desencadenante, como podría pasar en una persona que tiene una crisis epiléptica, por ejemplo, que está intoxicada con alguna droga. Hoy en día definimos la epilepsia con la presentación de dos crisis epilépticas no provocadas. Cuando hablamos de no provocadas, nos referimos a que no haya un desencadenante inmediato al que atribuir la crisis epiléptica y que pueda ser corregido. Por ejemplo, una hipernatremia, una hiponatremia, el consumo de alguna droga, cualquiera sea ella, etcétera, y separadas por 24 horas. ¿Por qué? Porque en los estudios, que por supuesto tienen sus limitaciones, pero crisis que se han presentado dentro de un mismo día generan un riesgo similar a las ocasiones donde fue solo una la crisis epiléptica. ¿Podemos hacer el diagnóstico con una crisis? Sí, también, porque el diagnóstico de epilepsia se está dado por el riesgo que tiene la persona que sufrió una crisis epiléptica a presentar una crisis siguiente. Se define que con dos crisis separadas por 24 horas, cerca de un 60 a un 70% de los pacientes va a presentar una tercera crisis. Ese riesgo es muy alto y por eso se determinó que esos pacientes deben recibir tratamiento para la epilepsia. Con una crisis, ese riesgo es solo de un 30% si es que no hay otros factores de riesgo. Si uno suma lo que significa el tratamiento, costos, efectos adversos de los medicamentos, por ahora se dice que una crisis no debería diagnosticarse la epilepsia y no debería tratarse los pacientes. Siempre hay excepciones que podemos conversar en la discusión. También cuando se planteó la definición, se plantea el concepto si para el médico tratante o para el paciente o para la situación en particular una siguiente crisis es inaceptable. Uno podría indicar el tratamiento después de una crisis, pero conceptualmente son dos crisis no provocadas. ¿Cuándo una crisis epiléptica es suficiente? Cuando hay otro factor de riesgo. ¿Dónde buscamos esos factores de riesgo? Y ahí nos apoyamos en los exámenes anexos, como el electroencefalograma con descargas epileptiformes o una neuroimagen, un escáner o idealmente una resonancia de cerebro, que nos muestra una alteración que prediga también un riesgo elevado de una nueva crisis epiléptica, por ejemplo, una secuela traumática, una secuela vascular, un tumor cerebral, etcétera. El tercer punto es el diagnóstico de un síndrome de epilepsia. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Es una patología que tiene unas crisis epilépticas bien particulares, un electroencefalograma específico y un pronóstico determinado. Yo pongo un poco en duda este punto, particularmente para los adultos. En general, no hay ningún síndrome epiléptico de adultos que no cumpla con los criterios uno y 2. Si bien hay algunos de niños donde a veces las crisis epilépticas no son tan evidentes, uno lo podría considerar, pero en general la gran mayoría de los pacientes con un síndrome de epilepsia ya cumplió el criterio uno y 2.
Es muy importante tener claro cuando uno va a diagnosticar la epilepsia, porque es bastante difícil quitarle el diagnóstico de epilepsia a una persona, lo mismo que suspender el tratamiento. Eh, Hoy en día no se puede hablar de que la epilepsia sea curada, porque el concepto de curarla implica que no hay un riesgo de presentar una nueva crisis y lamentablemente cualquier persona que haya presentado una crisis en su vida tiene un riesgo variable, pero existe un riesgo de presentar una nueva crisis. ¿Cuál es el concepto más cercano? El concepto de epilepsia resuelta. Una vez que un paciente cumple 5 años sin crisis epiléptica con tratamiento, uno puede plantear la suspensión de este tratamiento. Y si se cumplen 5 años más, es decir, un total de 10 años sin crisis, esto se considera una epilepsia resuelta que, desde el punto de vista estadístico, tiene un muy bajo porcentaje de presentar una nueva crisis. Esto es variable y depende de muchos factores, de la causa de la epilepsia, por supuesto, de cuántas crisis ha tenido el paciente. Se han tratado de generar algunos algoritmos para precisar cuáles son los pacientes más seguros de suspender tratamiento, particularmente los niños, por ejemplo, tienen síndromes que son edad dependientes, es decir, después de la adolescencia tienden a mejorar en la mayoría. Así que esto se debe evaluar caso a caso. La experiencia dice que la gran mayoría de los pacientes que han llevado un buen tratamiento a los 5 años se sienten bastante bien. El uso del medicamento no es un problema tan grande, así que en general prefieren seguir usando el medicamento. Tenemos dos pics estadísticos acerca de la epilepsia en las distintas etapas de la vida, que son los extremos de la vida, una curva en J que se le denomina. En la edad pediátrica, en los primeros 10 años, tenemos particularmente complicaciones perinatales, como infecciones del sistema nervioso central en el periodo neonatal, alteraciones genéticas o malformaciones del sistema nervioso central. En los adultos mayores, el otro extremo de la vida, tenemos las secuelas de la enfermedad cerebrovascular, los tumores cerebrales, las secuelas del traumatismo que se pueden generar durante toda la vida, por supuesto, y la causa más frecuente, si uno toma el global de la epilepsia, son las infecciones del sistema nervioso central. Infecciones crónicas como la tuberculosis, la neurocisticercosis. Esto hace que la epilepsia sea una enfermedad que es más común en países de menor desarrollo, donde es más probable tener tendencia a las infecciones del sistema nervioso central. En cuanto a hombres y mujeres, la distribución es bastante similar. La epilepsia se puede clasificar respecto a la respuesta que tenemos al tratamiento. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes, 2/3 de ellos, va a presentar un buen control de las crisis, es decir, ausencia de crisis epiléptica con el tratamiento adecuado. Pero hay 1/3 de los pacientes que no presenta una respuesta correcta, que sigue presentando crisis epilépticas pese al uso de dos fármacos antiepilépticos o anticrisis bien escogidos. ¿Por qué este número? ¿Por qué dos? Porque la verdad es que cuando se ha visto el tercero, el cuarto, el quinto medicamento aportan muy poco probabilidad de libertad de crisis. Eh, en cuanto a cómo se clasifican las crisis epilépticas, esto ha cambiado recientemente. Hasta antes del 2017 hablábamos de crisis focales y crisis generalizadas. Hoy hacemos hincapié en el inicio porque es lo más determinante de el tipo de crisis. Si es un inicio focal, es decir, la hipersincronía, el cortocircuito se genera en un lóbulo cerebral, o un inicio generalizado, que no estrictamente significa que todo el cerebro convulsiona al mismo tiempo, pero es un circuito que involucra ambos hemisferios cerebrales. Y por supuesto está el inicio desconocido. En las crisis que son de inicio focal, tenemos la diferencia si hay compromiso o preservación de la conciencia. Eh, las crisis de inicio focal pueden mantener el circuito normal localizado en ese lóbulo cerebral o evolucionar a tónica clónica bilateral, lo que antes se llamaba secundariamente generalizada. Antes, mucho antes, hablábamos de crisis parciales y crisis generalizadas. Parciales es un símil de focal. Todavía uno puede escuchar bastante ese concepto. Lo importante es que el concepto correcto es crisis de inicio focal. Después de que tenemos claro el inicio, clasificamos según el tipo de crisis. Aquí hay muchos tipos de crisis, pero particularmente hay crisis de tipo motor y crisis de inicio no motor. En cuanto al motor, tenemos crisis tónico-clónicas, mioclónicas, atónicas, tónicas, y las no motoras generalizadas. Es importante destacar las crisis de ausencia. El concepto de ausencia es un concepto que está bastante extendido en la población.
cuando una persona queda desconectada, queda pegado, no atiende al medio externo, habitualmente el testigo va a decir que está con una ausencia. Las ausencias, las crisis de ausencia son particularmente una crisis epiléptica de un síndrome bien particular, que es la epilepsia de ausencia, que es de niños. En general, los adultos no deberíamos hablar de crisis de ausencia, podemos hablar de una crisis discognitiva, crisis dialéptica, una crisis con compromiso de conciencia predominante, pero no el concepto de ausencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es una paciente que tiene ese turbante en la cabeza que está recubriendo electrodos de electroencefalograma, que está en una unidad de monitoreo para registrar efectivamente sus crisis epilépticas. Vemos que aparentemente está bien porque está jugando las cartas y empieza con unos movimientos irregulares, tipo saltitos de las cuatro extremidades. Progresivamente esta paciente adquiere una mirada ascendente y una extensión de sus extremidades inferiores y flexión de las superiores en una posición rígida, tónica. En esta posición rígida vemos que empieza a haber un movimiento que es distinto al inicial. Eh, los anteriores que eran irregulares, estos son iguales unos con el otro, son clones uno del otro. Este es un ejemplo de una crisis que tiene mioclonías en un inicio y posteriormente evoluciona a una crisis tónico-clónica generalizada, que se llama así porque primero viene la fase tónica y después la fase clónica dentro de esta misma postura tónica de las extremidades. La presencia de las mioclonías es característico de un síndrome epiléptico que se llama epilepsia mioclónica juvenil, pero las mioclonías también son muy frecuentes en contexto tóxico-metabólico, falla hepática, falla renal, por ejemplo. En este otro ejemplo, vemos un paciente que no sé si escucha el audio, pero vemos que son movimientos regulares, repetidos, solo de la extremidad superior izquierda. No sé si escucha el audio, pero la paciente está consciente, está respondiéndole al examinador, dice que no le duele, pero que el movimiento es automático. Aquí tenemos una crisis de inicio focal, clónica, con preservación de conciencia. Así como clasificamos las crisis, también podemos clasificar las epilepsias en epilepsias focales, epilepsias generalizadas o epilepsias de tipo desconocido. Eh, y las etiologías son todas las que ustedes se puedan imaginar, incluso combinaciones de ellas. Estructurales, que pueden ser vasculares, traumáticas, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes y también están las causas desconocidas. Cuando uno tiene estos conceptos, uno también puede, en algunos casos, diagnosticar un síndrome epiléptico y es importante que la epilepsia es una enfermedad que también incluye las comorbilidades, que son muy frecuentes y que también se van a tratar durante el resto de este curso. Eh, ¿Cómo nos enfrentamos ante la sospecha de un paciente con crisis epiléptica? El elemento más importante es la anamnesis, porque la naturaleza de las crisis epilépticas es que son breves y estereotipadas. Son eventos que duran menos de 5 minutos en el 90% de los casos y tienden a ser iguales. Como el circuito anormal es único para el paciente, en general va a tener las mismas crisis epilépticas, si bien existen pacientes que pueden tener distintos circuitos, pero el concepto importante para pensar en una crisis epiléptica es que el evento sea breve y estereotipado. ¿Y en qué nos vamos a fijar? En lo que nos aporten los testigos, en lo que pasa antes, durante y también después del evento de la crisis. Antes de la crisis hay un concepto que es el aura epiléptica. El aura epiléptica habitualmente nosotros lo preguntamos como lo que le pasa al paciente antes. ¿Usted se da cuenta cuando viene la crisis? Sí, yo siento una cosa en el brazo y después se me empieza a mover. Estrictamente no es antes, sino es el inicio de la crisis epiléptica, pero aquí lo diferenciamos de sensaciones, por ejemplo, prelipotímicas, porque uno de los diagnósticos diferenciales más comunes de la crisis epiléptica, particularmente en adultos, son los síncopes. El estrés emocional que desencadena eventos que se parecen a las crisis epilépticas, que se llaman crisis funcionales no epilépticas. El ejercicio intenso, también pensando en síncope. La cefalea es un evento muy infrecuente antes de una crisis epiléptica, no así después, donde particularmente las crisis generalizadas, producen harto dolor de cabeza. Existen tantos auras como áreas sensoriales tiene el cerebro.
Es difícil conocerlas todas, con el tiempo el neurólogo las va conociendo necesariamente. Les destaco la primera que aparece ahí, el aura epigástrica, las crisis del lóbulo temporal, que son las crisis focales más comunes. Habitualmente tienen unos síntomas de una sensación que asciende desde el epigastrio hacia la garganta, que puede ser como un símil de un síndrome ulceroso, pero de segundos de duración. Pero una sensación cualquiera que sea breve y estereotipada, si es siempre igual, nos debe hacer sospechar que ese evento es epiléptico. Durante la crisis epiléptica misma, vamos a evaluar la conciencia del paciente, en el caso particularmente de las crisis focales, si es preservada o no. En general, las crisis generalizadas siempre tienen alteración de conciencia. Habitualmente los familiares van a saber de la crisis si es que no están acompañando al paciente cuando escuchan un ruido, cuando el paciente cae o genera un grito que es muy propio de la fase tónica de la crisis generalizada. Durante la fase ictal, cuando tenemos crisis focales, podemos evidenciar algunos elementos que son lateralizadores o localizadores. Habitualmente el paciente no va a notar estos eventos porque son propios de una observación muy sutil. El familiar a veces tampoco lo nota en el estrés de la situación. Entonces, por eso nosotros siempre le pedimos a los familiares que puedan tener un registro de video de los eventos, sobre todo cuando ya están más acostumbrados a ello, porque nos da información. Si nosotros precisamos que hay un elemento localizador o lateralizador, ese paciente tiene una epilepsia focal. Y un paciente con una epilepsia focal tiene una lesión encefálica que hay que ir a buscar porque eventualmente puede ser curable. Hay que tratar de describir los movimientos lo mejor posible, clónicos, tónicos, y si en algún momento olvidan qué es lo que era clónico, qué es lo que era mioclónico, la característica, como ustedes puedan describirla. La duración está en puntos suspensivos. Yo les decía que 5 minutos, menos de 5 minutos duran el 90% de las crisis, pero habitualmente en los primeros eventos el tiempo es una cosa bien relativa, sobre todo si hay mucho estrés por la crisis, el paciente se hace daño. Cuando a veces nos dicen que la crisis duró 10, 15 minutos, pero todo el resto calza con crisis epiléptica, a lo mejor seguimos pensando que es una crisis. Así como hay elementos, les decía, que nos hacen pensar en algo epiléptico antes que inicie la crisis, también hay elementos, por ejemplo, clonías de un solo lado, como la paciente que vimos en el video. Cuando hay clonías del brazo izquierdo, en este caso, uno al tiro piensa en una crisis del lóbulo frontal contralateral. Después de que termina la actividad motora, en el caso que sea una crisis motora o la actividad ictal, existen elementos que también nos pueden seguir sugiriendo que el evento fue una crisis epiléptica. También existen síntomas localizadores. Por ejemplo, uno muy común de las crisis del lóbulo temporal es el frote nasal. Los pacientes se rascan la nariz con la mano que del mismo lado del lóbulo temporal que estuvo descargando. Uno de los elementos que nos ayuda a hacer el diagnóstico es el alteración de conciencia posictal. Por ejemplo, para diferenciarlo de un síncope que tiene una recuperación rápida ad integrum, los pacientes que han tenido una crisis generalizada pueden tomar 15, 20, hasta 30 minutos de recuperarse. Eh, durante, cuando ya tenemos claro que el paciente probablemente tiene una crisis epiléptica, es importante algunos datos de la historia clínica. Son situaciones que nos aumentan el riesgo de que el paciente tenga epilepsia. Por ejemplo, antecedentes de un trauma perinatal, de sufrimiento fetal, la presencia de crisis febriles. Las crisis febriles son crisis epilépticas que ocurren en una etapa de la vida bien particular, entre los 6 meses y los 5 años. Cualquier alteración del desarrollo psicomotor, esto es más propio de los niños, pero también detalles gruesos de a qué edad empezó a caminar, las primeras palabras, etcétera, cuando el paciente es adulto. Traumatismo encefalocraniano, le preguntamos al paciente si tuvo algún golpe en la cabeza que le haya significado un compromiso con conciencia, una hospitalización. La historia de meningitis o encefalitis, pensando en secuelas, hábitos tóxicos como el consumo de drogas y la historia familiar. Particularmente nos importa los antecedentes de primer grado que tienen más riesgo de epilepsia. Es importante conocer qué cosas parecen crisis epiléptica que nos hacen dudar a veces bastante. El síncope probablemente en los adultos es uno de los diagnósticos diferenciales más comunes. Aquí nos vamos a centrar, por ejemplo, en lo que ocurre antes, que hay síntomas prelipotímicos o que el evento ocurre en bipedestación, tras ejercicio intenso, etcétera. La crisis isquémica transitoria, el del accidente cerebrovascular. No todo el paciente que se mueve tiene epilepsia, existen trastornos del movimiento, como distonías agudas, por ejemplo, por fármacos, que nos puedan hacer
dudar de que sea una crisis el cuadro. El aura migrañosa, los pacientes que tienen migraña pueden presentar síntomas visuales que pueden similar a los síntomas visuales del paciente con epilepsia. Aquí de nuevo la duración. La aura migrañosa visual tiende a durar 30, 60 minutos. El aura epiléptica es breve, de segundos o máximo de minutos. Cuando los eventos son exclusivamente durante el sueño, hay que pensar en parasomnias derivadas, por ejemplo, de apnea del sueño, trastorno conductual del sueño REM. Cualquier encefalopatía de causa médica que haga que el paciente esté comprometido con conciencia puede hacer pensar que el paciente a lo mejor tuvo una crisis epiléptica. Los trastornos neurológicos funcionales son eventos que no tienen una explicación estructural en el cerebro, como por ejemplo, una hemiparesia que no tiene una resonancia que sugiera un accidente cerebrovascular, o en este caso, crisis que parecen epilépticas pero no lo son, dado por movimientos que son aberrantes o duración excesiva, que generalmente se asocia a patología psiquiátrica, no necesariamente en el momento de la crisis, pero puede ser tiempo atrás, varios años incluso. Lo complicado de este diagnóstico diferencial es que las personas que más tienen crisis funcionales no epilépticas son los pacientes con epilepsia. La amnesia global transitoria es un cuadro neurológico bien particular, donde el paciente por algunas horas, la grabadora del cerebro deja de grabar, el paciente tiene una amnesia anterógrada. Eh, Está vigil, pero se ve confuso, a veces un poco ansioso, lo que hace pensar que es un funcional, y desde un momento en adelante no recuerda lo que ocurre durante el día. Paciente hace preguntas repetidas, uno le explica, estamos en el hospital, usted tuvo una amnesia, ah, correcto, a los 2 minutos, ¿y qué me pasó? ¿Y quién es usted? Existe la amnesia epiléptica transitoria, es decir, un cuadro amnésico anterógrado de etiología epiléptica que tiende a ser más breve. Eso es lo que nos ayuda al diagnóstico diferencial. Frente a cuadros de amnesia global transitoria, nuestra obligación es descartar accidente cerebrovascular y crisis epiléptica. Básicamente, la forma de instauración, el tiempo, los síntomas acompañantes, si esto ha ocurrido antes, son las cosas que nos permiten diferenciar. De nuevo, principalmente es la anamnesis. Como tenemos poca posibilidad de ver las crisis epilépticas, habitualmente ocurre en el domicilio, cuando el paciente llega a la urgencia, por ejemplo, ya está en posictal o incluso en su basal, tenemos que guiarnos por los síntomas que nos relata la familia o el paciente, como el paciente muchas veces tiene alteraciones de conciencia. Vamos a buscar desencadenantes, no voy a hablar mucho de esto porque se va a tratar más adelante, pero exámenes generales que nos ayuden si estamos en la urgencia para descartar que no haya hipoglicemia, trastorno del sodio, etcétera. La mala adherencia a los fármacos anticrisis es probablemente la causa más común de descompensación de un paciente con epilepsia. Trastornos del sueño, es muy importante que los pacientes duerman bien porque la disminución de las horas de sueño nocturno predispone a crisis epiléptica, particularmente, por ejemplo, para las crisis generalizadas. Consumo de tóxicos como el alcohol o las drogas y fármacos que son de uso muy común, como por ejemplo el ciprofloxacino, el bupropión para cuadros depresivos en jóvenes, sobre todo, que disminuye el umbral convulsivante. Es decir, que pacientes, incluso sin epilepsia, pueden llegar a tener una crisis epiléptica usando estos medicamentos, más aún si tienen epilepsia. En la UCI lo vemos frecuentemente con otros medicamentos como el metronidazol o los carbapenémicos. Hablar, para ir terminando con algunas situaciones bien particulares, la muerte súbita inesperada en epilepsia. Los pacientes con epilepsia tienen mayor mortalidad que la población general. Afortunadamente es baja, estamos hablando que 1 de 1000 pacientes con epilepsia sufre una muerte asociada a la enfermedad que no se explica por un trauma derivado, por ejemplo, de una crisis epiléptica, no se explica de un ahogamiento y está excluido el estado epiléptico que por sí mismo tiene alta mortalidad. Pero son pacientes que cuando se hace autopsia no pueden determinarse una causa cardíaca, por ejemplo. La etiología no está completamente comprendida, hay factores de riesgo conocidos. Probablemente el más importante es el mal control de las crisis. Particularmente se habla de que 3 crisis epilépticas generalizadas o crisis nocturnas eh, predispone al SUDEP. Esto hace una analogía, por ejemplo, con los eventos de apneas de los neonatos. La epilepsia refractaria, el uso de fármacos, que también tiene mucho que ver en relación a la persistencia de crisis tónico-clónica generalizada. Hay probablemente una predisposición genética, e incluso se ha planteado que hayan alteraciones propias de las crisis epilépticas sobre genes que producen, por ejemplo, arritmias cardíacas de nuevo. También se ha planteado que las propias crisis epilépticas
tengan una disfunción respiratoria que termine, por ejemplo, en un edema pulmonar. Ahí se ha planteado en ese sentido, por ejemplo, la postura en prono, el dormir en prono. Y por otro lado, también se habla de que la crisis epiléptica produciría un apagamiento, por decirlo así, global del cerebro, un poco lo que pasa en el posictal, y que esto predispone a estas alteraciones cardiopulmonares. El problema del SUDEP es que no hay un tratamiento tan particular. Lo que se sugiere es particularmente educar, hablar acerca del explicar estas posibilidades para mitigar el riesgo. ¿Cómo? Tomar los medicamentos adecuadamente. Incluso se ha planteado que en pacientes con epilepsia refractaria, donde yo sé que un cuarto medicamento no va a controlar completamente la epilepsia, uno quizás debería intentarlo porque hay algunos pacientes que se benefician en disminuir el riesgo de SUDEP, por ejemplo. Hay que evitar los gatillantes conocidos de la crisis epiléptica, por ejemplo, el consumo de alcohol, dormir en las horas adecuadas y entrenar a los familiares sobre el manejo agudo de una crisis epiléptica, que en general son medidas generales, cuidado de que el paciente no se haga daño. Hemos avanzado en esto desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, generamos un tríptico donde se habla un poquito de este concepto que a veces es complicado de manejar por lo que vamos a hablar a continuación, que es el estigma. En general, los pacientes no reciben también el diagnóstico de epilepsia. Muchos piensan que es algo similar a tener una enfermedad grave como el cáncer. Si bien los números que yo les mostré es que afortunadamente la gran mayoría de los pacientes responde bien y puede llevar una vida normal, hay mucho estigma que todavía deriva de creencias, por ejemplo, esto que ya Hipócrates desestimaba el origen demoníaco, bueno, todavía en algunas poblaciones de Latinoamérica, por ejemplo, tuvimos una paciente hace poco que era de origen haitiano que no se controlaba la epilepsia porque su familia creía que ella estaba poseída. Eh, Esto hace que los pacientes se sientan muy disminuidos y probablemente uno de los elementos más marcadores de esto es que la epilepsia es un poco impredecible. Si bien un paciente puede estar muy controlado, llevar muy bien su tratamiento, lamentablemente igual puede tener una crisis epiléptica. Esa incertidumbre que uno no ve en otras enfermedades graves, por ejemplo, otras enfermedades neurológicas como el Parkinson, uno puede estimar qué va a pasar en cada año de la evolución. eh, Esta imagen que se puede ver reflejada, por ejemplo, en los trabajos, donde estudios de países desarrollados muestran que hay más subempleo en las personas con epilepsia y también menos sueldos por trabajo equivalente. En el ámbito académico, los pacientes tienen más dificultades académicas, rinden peor porque a veces tienen discapacidad intelectual, pero no siempre, a veces tienen condiciones que son fácilmente corregibles como el déficit atencional. Pero todavía está la creencia de que la epilepsia se asocia a enfermedad mental, de que gran parte de las personas con epilepsia tiene una discapacidad intelectual. Y en eso lo más importante es la educación, y en eso estamos acá. La Liga de la Epilepsia en Chile lleva la delantera probablemente con una página web que es súper completa y que ahora ha estrenado nuevas herramientas como kit digital para docentes, kit digital para equipos de salud. En los países desarrollados esto está mucho más avanzado, incluso hay páginas que están dedicadas, por ejemplo, a empleadores. Desde el Ministerio de Salud hemos generado, por ejemplo, distintos trípticos para hablar de la primera consulta, de situaciones especiales como los adultos mayores, la mujer, la discapacidad intelectual, etcétera. Y el programa de epilepsia, el Programa Nacional de Epilepsia, genera todos los meses una videoconferencia que está enfocada en equipos de salud. El 70% de las presentaciones está enfocada a atención primaria. Todas ellas quedan grabadas en una página web que es Red Crónicas, donde están las enfermedades crónicas no transmisibles. Todos pueden acceder a, por ejemplo, la guía GEF de la epilepsia o videos para hablar de distintos temas como cosas tan complejas como el estado epiléptico no convulsivo o qué hacer frente a una crisis epiléptica para población general. Y adicionalmente hay varias páginas que ustedes pueden recurrir para profundizar esto. Por ejemplo, Epilepsy Diagnosis es una página web educacional de la ILAE donde hay material sobre crisis epiléptica, videos como uno de los que les mostré a ustedes hoy día. De las distintas revistas internacionales acerca de temas de epilepsia, destaco Epileptic Disorders, donde hay muchas cosas de semiología que pueden ayudar particularmente a los residentes de neurología. De nuevo, la página de Red Crónicas. Y en el código QR ustedes van a poder encontrar una herramienta que desarrollamos en la Universidad de Concepción, una infografía con semiología de las distintas crisis epilépticas en los distintos lóbulos cerebrales para no extender de más la presentación.
Espero que les haya servido esta introducción y finalizar recordándole que lo más importante del diagnóstico es clínico. Una persona puede tener electroencefalogramas alterados y no presentar crisis epiléptica. Una persona puede tener electroencefalogramas normales toda su vida y tener epilepsia refractaria. Así que la clínica es lo que nos determina principalmente el diagnóstico. Los elementos más importantes son la repetición en similares condiciones de eventos breves. Es importante incluir en la entrevista, sobre todo la primera, todos los antecedentes que nos aumentan el riesgo de tener crisis epiléptica, reconocer cuáles son los desencadenantes clásicos y educar a los pacientes. Recordar que la herramienta del video con el celular para la familia es muy importante para caracterizar eventos que a veces pueden ser dudosos. A veces nos demoramos 3, 4 consultas en confirmar que los eventos de los pacientes sean crisis epilépticas o al revés, que no son crisis epilépticas. Eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Lo vamos a invitar a que nos espere un ratito para que luego nos encontremos en la mesa de preguntas y vamos a ir inmediatamente con nuestra segunda expositora del día de hoy. Sí, quiero presentar a la doctora Larisa Fabres. La doctora es neuróloga de adultos, epileptóloga y trabaja en la Liga Chilena contra la Epilepsia y en la Clínica Universidad de los Andes. Ella nos va a estar desarrollando el tema Principios Generales del Tratamiento y Pronóstico. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación con ustedes. ¿Verá? Ustedes ven. Y Ahí estamos. vamos, y vamos a poner un puntero para... Bien. Muy buenas tardes, estimados asistentes. Yo en estos próximos 30 minutos voy a darles un enfoque general de tratamiento y pronóstico de las epilepsias. Y para empezar, una pequeña historia que dice relación con esta pintura que ustedes ven a su derecha y que fue pintada por Renoir. La familia de Renoir era una familia modesta de, de un estrato socioeconómico bajo, pero precozmente Renoir trabaja en el taller de su padre, que era artesano, pintando porcelanas y va mostrando un talento que con los años llega a ser el gran maestro que conocemos hasta la actualidad. Esta pintura que ustedes ven es la pintura más antigua firmada de Renoir. Tenía apenas 23 años cuando la hizo y seguramente se había dado alguna vuelta o había visto alguna de las obras de Velázquez, ¿verdad? Porque se parece un poco a algunas obras de Velázquez y él toma esta idea, pero ya muestra en esta obra algo que a mí me encanta y que es el trabajo en la mirada y en el rostro de esta niña que era Romain Lacaux, una hija justamente de un dueño de una industria de porcelanas y que le encarga a él, que en ese tiempo y como mucha parte de su vida estuvo bastante necesitado de dinero, y nos regala esta hermosa obra de esta niña que nos mira a cada uno de nosotros donde quiera que estemos y con la cual vamos a dar por iniciar nuestra presentación. Declaro no tener conflictos de intereses y como tenemos poco tiempo nos vamos a ir directamente al manejo de las epilepsias, haciendo un énfasis al aspecto integral. Vamos a hablar de fármacos anticrisis, mecanismo de acción, la información importante antes de elegir, la selección del fármaco anticrisis para las epilepsias del adulto en particular. Vamos a hablar de tipo de crisis, de eficacia, interacciones, efectos adversos y muy poquito de teratogenicidad en mujer, porque van a ustedes después a tener una clase especialmente dedicada a mujer, pronóstico y conclusiones. Cuando cada uno de los integrantes del equipo de salud nos vemos enfrentados al manejo de las epilepsias, automáticamente uno dice, bueno, lo que quiero es mejorar la calidad de vida
de mi paciente. Ahora, mejorar la calidad de vida es un concepto muy amplio, donde no solo va a estar el control de las crisis, porque evidentemente cuando nosotros hablamos de un tratamiento integral, hablamos de muchas cosas. No basta con que uno controle una crisis. Si nuestro paciente tuvo una crisis en el colegio, ¿verdad? Lo vieron sus compañeros de clase, o el profesor tuvo una crisis mientras se trasladaba a su trabajo, o una madre mientras estaba al cuidado de sus niños. Es decir, nuestro apoyo no solo va a tener que ver con el control de las crisis, sino que con otros aspectos importantes, y tal como el doctor Riquelme les decía, el diagnóstico correcto es fundamental. Entonces, por eso que el manejo de las epilepsias parte con un diagnóstico correcto, es integral y su objetivo es ambicioso, mejorar la calidad de vida. ¿Qué decimos como tratamiento integral? Desde luego, como ven ustedes en el punto 4, los fármacos son un pilar dentro del tratamiento, pero no podemos dejar de lado otros aspectos igualmente importantes. La educación es fundamental, por lo que ustedes acaban de escuchar. El estigma radica incluso en la familia del paciente. El educar, el que conozcan de qué se trata esta enfermedad, por qué motivo vamos a restringir o no el alcohol, por qué vamos a cuidar el sueño, que el paciente se mantenga dentro de un sistema escolar, ¿verdad? Preguntas sobre sexualidad, si pueden o no conducir vehículos, incluso aspectos legales, vamos a tener que tomarlos en cuenta si queremos tener éxito en el tratamiento. Respecto del manejo ambiental y los gatillantes, educar, ¿verdad? El control de la fiebre y de las infecciones, hacer especial énfasis en que no se interrumpa el tratamiento anticrisis, el cuidar el sueño, el bajo consumo o ausencia de consumo de alcohol, las sustancias ilícitas, ¿verdad? Y un concepto que es fundamental para nosotros es el bienestar psicosocial, que el paciente esté en un ambiente propicio donde se pueda desarrollar como persona, que pueda hacer ejercicio, que pueda estudiar. Esa es nuestra responsabilidad como equipo médico. Vamos entonces a la elección del fármaco anticrisis. Esto que se puede ver muy árido y muy complejo, yo los invito a que miren, ¿verdad? Aquí abajo tenemos a la izquierda, esto es una sinapsis, ¿verdad? Tenemos aquí que la gran mayoría de los fármacos van a actuar en la sinapsis, ya sea estimulando la acción inhibitoria o bloqueando la acción excitatoria. Esto ustedes lo pueden ver en cualquier paper o en cualquier artículo. Sin embargo, tenemos que tener en la cabeza dos cosas que a mí me importan. Una es que hay fármacos que tienen efectos que son de un solo mecanismo de acción. Por ejemplo, algunos bloqueadores de los canales de sodio, ¿verdad? Como carbamazepina, fenitoína, etcétera. Y otros tienen mecanismos de acción más de uno, más amplios, y por eso mismo tienen un espectro más amplio, como son felbamato, valproato o topiramato. Por lo tanto, el conocer el mecanismo de acción de los fármacos tiene una utilidad, y siempre la mejor forma va a ser agruparlos, ¿verdad? Aquellos que actúan sobre los canales iónicos, aquellos que, como dijimos, aumentan la inhibición GABA, ¿verdad? La acción inhibitoria, aquellos que inhiben la acción excitatoria, y otros que tienen mecanismos más novedosos y nuevos, como aquellos que actúan sobre vesículas sinápticas. ¿Mm? Finalmente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Todos estos fármacos lo que van a hacer es reducir la probabilidad que se produzcan crisis e inhibir la propagación de estas descargas anormales. Eso es lo que nosotros buscamos, porque nuestro objetivo es controlar las crisis, ¿verdad? Los fármacos anticrisis están en gran cantidad. Tenemos en este momento más de 20 fármacos disponibles. Como ustedes sabrán,
suelen clasificarse en aquellos de primera generación, esta es la fecha en que fueron aprobados, los ven acá, y los de primera generación más o menos hasta 1990, fármacos muy útiles y que aún usamos, como carbamazepina, ácido valproico, ¿verdad? Fenitoína, etosuximida. Luego vienen los de segunda generación, la motrigina, oxcarbazepina, topiramato, levetiracetam, y finalmente los de tercera generación, por poner un ejemplo, la cosamida, y algunos que son mucho más nuevos y probablemente sean un importante aporte para nuestros pacientes. Entonces, la buena noticia es que tenemos una gran cantidad de fármacos donde elegir. La mala noticia es que esto puede hacer un poco más difícil esta elección y es lo que vamos a tratar de dilucidar en los próximos minutos. Este es Renoir pintado por su amigo Basile, una persona muy cercana y que ya nos da luces de esta tendencia, de esta corriente, ¿verdad?, que fue el impresionismo, donde vemos este verdadero movimiento que nos provoca esta hermosa pintura. Vamos a ver cuál es la información que necesitamos antes de elegir. Así que este es nuestro panorama. Parece difícil, sin embargo, nosotros tenemos el objetivo claro. Queremos controlar las crisis, pero queremos también que el funcionamiento físico y cognitivo del paciente sea óptimo. Queremos que el paciente no se sienta enlentecido, que se sienta cognitivamente afectado, ¿verdad? Queremos que el esquema de administración sea simple. Mientras más veces se administra un fármaco, mayor probabilidad de olvido y de omisión. Así que queremos el esquema lo más simple posible. Vamos a intentar que las comorbilidades, varias comorbilidades, pero particularmente las de salud mental y otras, sean atenuadas, que no las empeoremos y que la cantidad de efectos colaterales sea la mínima posible. Cada vez que tenemos el paciente frente a nosotros, nos preguntamos, ¿este paciente va a responder o no va a responder al tratamiento? El grado de respuesta a los fármacos anticrisis está dado fundamentalmente por la causa subyacente y les pido encarecidamente que pongan atención en este punto. ¿Por qué? Por esto es que esta clasificación, ¿verdad?, donde está el esquema de las epilepsias, nos dice, usted va a pensar en la etiología desde que usted visita, en la primera visita del paciente, en cualquier momento, si está identificando el tipo de crisis, si ya está claro con el tipo de epilepsia o el síndrome epiléptico, usted siempre va a preguntarse cuál es la causa de esta epilepsia. ¿Por qué? Porque eso está en estrecha correlación con la respuesta a tratamiento. Miren ustedes acá. Tenemos a la izquierda las causas estructurales como la enfermedad cerebrovascular o la esclerosis hipocampal, una displasia, un tumor, TEC. Tenemos causas infecciosas como la neurocisticercosis o causas genéticas o bien la causa desconocida, ¿verdad? Autoinmune o metabólica. Y fíjense ustedes acá a la derecha, yo les he puesto la respuesta a los fármacos anticrisis. Y vean ustedes, no me deja mostrar, ahí sí. Tenemos, fíjense ustedes que la respuesta a los fármacos anticrisis para una causa estructural como la esclerosis o la displasia es baja, de un 11 a un 25%. Usualmente la respuesta es muy pobre para las que son de causa autoinmune. Sin embargo, las epilepsias generalizadas idiopáticas como la epilepsia mioclónica juvenil o la epilepsia de ausencias de la niñez, ¿verdad?, tiene una tasa de respuesta bastante mejor. Entonces, cuando el paciente nos pregunte, doctor, ¿se irá a controlar esto? Si yo tengo una idea de la causa, voy a poder también tener una perspectiva cuál va a ser la respuesta de mi paciente, ¿verdad? Enfermedades infecciosas como la neurocisticercosis sobre un 70% y si desconocida, un 50 a un 70%. Otro punto fundamental tiene que ver con el tipo de epilepsia. Si ustedes tienen, aquí les estoy mostrando libertad de crisis,
Fíjense que cuando las epilepsias son focales, que son las epilepsias más frecuentes en el mundo, la tasa de libertad de crisis va de un 25 a un 70%. Y si la epilepsia es generalizada en globo, ¿verdad? La respuesta es de un 64 a un 82%. Otro elemento más respecto al pronóstico de nuestro paciente. Vamos entonces a seleccionar el fármaco anticrisis y vamos a hablar de un fármaco de primera línea, de segunda línea y también de terapia que ustedes la van a encontrar como add-on, ¿verdad? O terapia adyuvante o terapia complementaria, es decir, son fármacos que usamos asociados a un fármaco principal. Pero este es nuestro panorama. Así como tenemos un buen número de fármacos, nuestros pacientes son completamente diferentes. Es distinto una mujer que está amamantando, un adolescente, un anciano, una mujer embarazada, un varón o una mujer en edad media, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a elegir un fármaco anticrisis, vamos a considerar distintos factores, ¿verdad? La edad y género del paciente, como han escuchado en esta presentación y en la anterior, el tipo de epilepsia, la eficacia y la seguridad y efectividad que tenga el fármaco, las comorbilidades, también el apoyo y la instrucción que tenga la familia. Esto es un factor muy importante. La experiencia que el médico tenga. Si ustedes tienen experiencia es preferible que manejen bien 3 o 4 fármacos a que uno, y se hagan su propia experiencia, eso va a beneficiar a su paciente. Y otras cosas como preferencias del paciente, el costo y el acceso, ¿verdad? Los fármacos que cada uno de nosotros tengan en nuestros países o en nuestro centro de salud donde trabajamos. Vamos a hacerlo. Hablemos primero del tipo de crisis y de la eficacia. Les voy a mostrar solo un estudio, porque este estudio es un meta-análisis, ¿verdad? Publicado en Cochrane en el 2022, donde ustedes tienen acá a la derecha 12 fármacos que fueron comparados entre ellos para tratar de mostrarnos cuál puede ser mejor. Fíjense ustedes que en las guías NICE, carbamazepina o lamotrigina son tratamientos de primera línea para crisis focales. 100% de acuerdo estamos con esto, y el valproato para las crisis de inicio generalizado. Pues vamos a comparar antiguos fármacos y nuevos fármacos y vamos a ver qué dio este estudio. Y este estudio nos mostró, ¿verdad?, que para las crisis focales, además de carbamazepina y lamotrigina, también podemos pensar en levetiracetam con un mejor perfil en cuanto al fracaso de tratamiento y al control de la crisis como tratamiento de primera línea. Y en cuanto a crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿verdad? Sabíamos que el tratamiento de primera línea es valproato sódico. También vamos a considerar la motricina y levetiracetam como tratamientos alternativos. ¿Por qué les muestro esto? Porque en la práctica clínica esto es lo que ustedes van a tener. Vamos a tener que decir cuál es el tipo de crisis o síndrome epiléptico, cuál va a ser nuestro fármaco de primera línea, cuál va a ser nuestro fármaco de segunda o terapia add-on. Vamos entonces que en caso de crisis focales, ¿verdad? En caso de crisis focales, si ustedes inician tratamiento con lamotrigina, levetiracetam, lacosamida, oxcarbazepina o carbamazepina, para todos estos fármacos hay una buena evidencia de que sería una buena forma de iniciar, ¿verdad? Y si no funcionan estos fármacos de segunda línea, según la disponibilidad que uno tenga, puede probar topiramato, ¿verdad? Fenitoína. Hay otros fármacos que a nosotros nos gustan un poco menos por su perfil de seguridad, pero son también eficaces, como fenobarbital, o valproato, que es un fármaco de amplio espectro, pero que está contraindicado en mujer en edad fértil. Podemos también, los pacientes a veces evolucionan mal, y considerar otros fármacos como cloazam, por ejemplo, como una terapia coadyuvante en caso de crisis focales. En caso de crisis generalizadas,
Vean ustedes, acá les he puesto crisis tónico-clónicas generalizadas, crisis de ausencias y crisis mioclónicas. Vean ustedes cómo valproato se puede usar en los tres tipos de crisis con la precaución de no usar o evitar en mujeres en edad fértil. ¿Por qué? No soy tan absoluta. A veces uno tiene que usarlo en dosis ojalá bajas, como les voy a mostrar más adelante. En caso de tónicos clónicas generalizadas, pueden usar levetiracetam, en crisis de ausencia etosuximida, y para mioclónicas también levetiracetam. En caso de que necesiten un fármaco de segunda línea, este grupo de fármacos pueden ser perfectamente útiles. El hecho de hacer un buen diagnóstico y tener claro que hay fármacos de primera línea y de segunda línea, según el tipo de crisis, es de gran utilidad para ustedes, puesto que usar el fármaco equivocado, como por ejemplo usar carbamazepina o en epilepsias mioclónicas, probablemente termine en un desastre, puesto que esto va a exacerbar las crisis. No es el fármaco que está indicado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hacer el diagnóstico y tener esto que les he mostrado claro es fundamental. Respecto de las dosis, ¿verdad? Siempre yo recomiendo, cualquiera sea el fármaco, y si estamos con un paciente ambulatorio, ¿verdad? No en situación de urgencia, iniciar con dosis bajas e ir lentamente subiendo para evitar los efectos colaterales. Nada peor que el paciente presente efectos colaterales y muestre resistencia. Por lo tanto, tanto para la primera generación como segunda y tercera, hay un rango amplio, pero yo recomiendo partir siempre en dosis bajas e ir subiendo lentamente. Les voy a dar algunos tips en las próximas partes de esta presentación. Respecto de las interacciones, deben ustedes tener particular cuidado. ¿Por qué? Fíjense ustedes que las personas con epilepsia entre 18 y 35 años usan un promedio de 3,5 fármacos concomitantes. Antidepresivos, ¿verdad? Fármacos para el sueño, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene más de 65 años, 7 fármacos concomitantes. Es una gran cantidad de fármacos. Por lo tanto, ustedes van a tener que tener especialmente cuidado con los inductores enzimáticos, ¿verdad? Inductores hepáticos, como carbamazepina, carbazepina, fenitoína, fenobarbital, que aumentan el clearance de una gran cantidad de medicamentos. En este caso, estos fármacos van a requerir ajustes, como otros fármacos anticrisis, anticoagulantes, quimioterápicos, también terapia antirretroviral. Es decir, conocer todos los fármacos que nuestros pacientes toman, además de los fármacos anticrisis, es algo fundamental dentro del buen manejo de nuestros pacientes. Otras veces va a ocurrir lo contrario, ¿verdad? Que fármacos como el ácido valproico reducen el clearance de otros fármacos, es decir, estos fármacos van a requerir ajustes también, probablemente ser reducidos, algunos psicotrópicos, bloqueadores de calcio e incluso anticoagulantes. Por lo tanto, podemos decir que hay fármacos que tienen pocas o no tienen muchas interacciones, como levetiracetam, rivaracetam, lacosamida, ¿verdad? Y gabapentina. Hay otros fármacos que se puede hacer una titulación más o menos rápida. ¿Por qué digo más o menos rápida? Porque yo le puse asterisco a levetiracetam, a oxcarbazepina y a carbamazepina, porque son fármacos que si bien pueden titular rápido, pero provoca somnolencia, mareos. Entonces, vuelvo a la instrucción inicial. Partir lento, si es que el tiempo lo permite, e ir controlando los efectos colaterales. Donde sí hay que partir lento, de todas maneras, es en la motrigina, topiramato, perampanel y cenobamato, si tienen la oportunidad de usar. ¿Qué pasa con las reacciones adversas y el tema de si empeora una comorbilidad? Ustedes, es importante que expliquen a sus pacientes que con frecuencia estos fármacos provocan un poco de somnolencia, de enlentecimiento, de fallas de memoria, ¿verdad? Un poco de mareo, de visión borrosa. Hay que advertir, porque la mayor parte de las veces estos efectos colaterales son transitorios y el paciente se acostumbra a ellos, ¿verdad?
Sin embargo, les he puesto aquí las comorbilidades más frecuentes. Si ustedes tienen un paciente con trastorno del ánimo, donde tiene una historia personal o familiar de una enfermedad psiquiátrica, deben tener bastante precaución en usar levetiracetam y topiramato, y probablemente uno pueda decantar por otros fármacos como la motrigina o ácido valproico, ¿verdad? Si el paciente tiene obesidad, ¿verdad? Probablemente se vea más favorecido con topiramato, y deberíamos evitar ácido valproico que aumenta el peso. Si el paciente tiene compromiso cognitivo, ¿verdad? Esto se va a exacerbar con fármacos como topiramato o levetiracetam. Es decir, nosotros tenemos que, si vamos a elegir el primer fármaco, este fármaco no agrave una comorbilidad, sino que, si es posible, sea favorable. Respecto a la edad fértil y a la teratogenicidad, ¿verdad? Efectos sobre el niño, solamente 2 diapos, porque de esto, como les dije, ustedes van a tener una clase. Como ustedes saben, el EURAP es un estudio prospectivo, un gran estudio donde la Liga Chilena contra la Epilepsia, liderada por el doctor de Marinis, participa. También tenemos todo un equipo de enfermeras, Katy, que trabaja activamente reclutando, ¿verdad?, mujeres embarazadas que han estado en monoterapia, y vemos las malformaciones congénitas mayores. Vean ustedes cómo hay fármacos que son más seguros, como la motrigina, levetiracetam y oxcarbazepina, y otros fármacos que son menos seguros en términos de malformaciones congénitas mayores. Fenobarbital, carbamazepina y valproato, y fíjense ustedes que en particular respecto de las dosis. Recuerden que yo les dije mientras menos dosis mejor. Entonces vean ustedes como dosis bajas de valproato, ¿verdad? La prevalencia de malformaciones mayores es menor y va aumentando mucho si la dosis es mayor. Por este motivo, ¿verdad?, que yo les he puesto en esta cuadro, y valproato, fenobarbital y carbamazepina incrementan este riesgo de malformaciones congénitas mayores con un efecto dosis dependiente, ¿verdad? Donde valproato además puede tener un impacto negativo en el desarrollo de los hijos. Por lo tanto, con un menor CI incluso se ha descrito un mayor riesgo de autismo. Por lo tanto, no es solo la madre, las malformaciones congénitas, sino que también el efecto sobre el niño posteriormente en su desarrollo, y algunos fármacos que son más seguros, como la motrigina, levetiracetam y oxcarbazepina. Dicho esto, entonces, partamos con el tratamiento, ¿verdad? Donde tenemos acá el tipo de crisis, ponemos el primer fármaco, ¿verdad? Y ocurre la crisis. En este momento, la causa de la recaída en el 45% es la mala adherencia. Deben ustedes preguntar primero al paciente si se está tomando su medicamento. Los niveles plasmáticos les van a poder servir para monitorizar la adherencia, para explicar los efectos adversos y necesidad de ajuste en caso de embarazo y otros problemas. Si finalmente usamos el segundo fármaco, este fármaco lo adicionamos, controlamos y tratamos de volver a monoterapia. Si esto no es posible, ¿verdad?, el uso adecuado de 2 fármacos anticrisis y a dosis adecuada nos lleva al diagnóstico de una epilepsia fármaco-resistente, la cual requiere una derivación a un centro terciario o especialista. ¿Cuál es el pronóstico de las epilepsias? Y con esto ya vamos terminando. El pronóstico de las epilepsias depende fundamentalmente de la forma clínica. Como ya hemos dicho, el 70% en globo va a ser tratado exitosamente con su primer o segundo fármaco, pero un 30% va a evolucionar a una epilepsia de un manejo más difícil, ¿verdad? La respuesta al primer fármaco anticrisis es el más poderoso predictor del pronóstico a largo plazo. Así que, ¿qué vamos a esperar? Podría ser que el paciente tuviera cero crisis, ¿verdad? 64% en el año 2000, 65% en el 2018. No hemos avanzado mucho en eso. Sí podemos decir que es más probable para una epilepsia generalizada. Puede que el paciente tenga una recaída. No olviden preguntar si se está tomando su medicamento, y si el paciente tiene farmacoresistencia debe ser derivado, o bien evaluar lo que nosotros llamamos una pseudoresistencia. ¿Qué llamamos
pseudoresistencia es que el fármaco sea el equivocado, como comentamos, ¿verdad? Que el diagnóstico sea otro, como todo el doctor Riquelme, que estemos frente a un síncope de causa cardiogénica o a otra cosa y no es epilepsia. 1 de cada 4 o 5 pacientes que son referidos por farmacoresistencia no tiene epilepsia. El principal objetivo del tratamiento farmacológico de la epilepsia es alcanzar la libertad de crisis con efectos adversos mínimos o nulos. La monoterapia siempre va a ser la mejor opción. Nuestras conclusiones, entonces, es que el fármaco anticrisis ideal actúa contra diferentes tipos de crisis epilépticas, ojalá fuera de amplio espectro, sin inducir efectos adversos que perjudiquen la calidad de vida. Los efectos adversos son bastante comunes, ¿verdad? Pero si no los controlamos, los pacientes van a dejar el tratamiento y nosotros como equipo de salud debemos evitar esto. En epilepsia la comorbilidad es bastante sustancial, por lo que vamos a considerarla en nuestro manejo. Los fármacos actuales no pueden prevenir ni menos revertir la epilepsia farmacoresistente todavía. Seguimos más o menos por lo mismo, pero vienen 2 fármacos que ya van a probar, parecen ser bastante prometedores, en especial Cenovamab. ¿Qué quisiéramos? Bueno, yo sé lo que quisiéramos. Me imagino que Renoir quería, no sé si quería trascender como lo ha logrado un genio de la pintura que logra transmitir un mensaje. Yo de la misma forma quisiera transmitirles a ustedes eh, que sean ambiciosos y que busquemos más allá, ¿verdad? Queremos tratamientos que modifiquen la historia natural de la epilepsia, haciendo que la enfermedad sea menos progresiva y sea más fácil de tratar. Nuestros pacientes sufren mucho con esta enfermedad. Sin embargo, la mayor parte de ellos, con un adecuado apoyo, logran hacer una vida completamente normal, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar detrás de ellos, cada uno de los integrantes del equipo de salud. Identificar intervenciones que prevengan el desarrollo de la epilepsia en pacientes que sean de riesgo y tratamientos curativos. Desde luego, esto requiere una asociación de nosotros, los clínicos, de ciencias básicas y también de la industria que nos permita seguir investigando. Muchas gracias por su atención. Doctora, Sí, gracias, sí. Le vamos a pedir que deje de compartir su presentación y le vamos a pedir también al doctor Riquelme que se una con su cámara prendida para que empecemos la moderación y la ronda de preguntas que va a estar moderando el doctor Tomás Mesa, neuropediatra y también director de la liga. Ahí sí, los voy a dejar fijados y partimos con las preguntas que fueron llegando bastantes. Y antes de partir, solamente quiero informar a la gente que ha estado consultando por las clases que van a estar disponibles desde el viernes en el canal de YouTube y que se van a ir subiendo semana a semana. ¿Bien? Los dejo ahora para que comiencen Perfecto. la mesa. Muchas gracias, Loreto. Y bueno, agradecer a la doctora Fabre y al doctor Riquelme por las excelentes exposiciones que han hecho. Y bueno, y siempre hay dudas en la práctica clínica y han llegado varias preguntas y vamos a ir contestando las preguntas alternativamente entre la doctora Fabre y el doctor Riquelme. Entonces, una de las primeras preguntas que decía acá es, me gustaría saber si existen datos de prevalencia de la epilepsia en la población de PEA y si existen guías cómo abordar a ello. Y esto va para el doctor Riquelme. Las personas con trastorno del espectro autista tienen más riesgo de varias cosas, entre ellos la epilepsia. Hasta un 40%, dependiendo del grado. Evidentemente, los que tienen TEA grado 2 o 3 tienen más que el TEA grado 1. No existen recomendaciones tipo guías clínicas específicas, pero ¿qué consideraciones tiene uno con los pacientes con TEA? Tienen más dificultades en el diagnóstico porque son pacientes, sobre todo si no tienen lenguaje desarrollado, que no contamos con la anamnesis, por lo menos desde el punto de vista del paciente, y muchos tienen eventos
como estereotipias u otras alteraciones del movimiento que pueden simular crisis epiléptica y a veces se nos hace un poquito difícil el diagnóstico, a veces hay con eso sobretratamiento. Uno tiene que tener más en consideración los efectos adversos, por ejemplo, en el caso del levetiracetam, que no vaya a descompensar lo conductual, o a veces los fármacos lo sean más de lo necesario. Eso es como lo principal, uno tiene más atención a los efectos adversos y más ayuda le pide al familiar sobre videos de los eventos y sobre todo cuando se empieza a salir de lo clásico, cuando son muchos eventos en el día, pero el paciente no tiene un gran deterioro de su funcionalidad, uno más piensa en otras cosas. Muchas gracias, doctor Riquelme. Nosotros en pediatría calculamos alrededor de un 30% de los pacientes que podían tener descargas o crisis, así que es muy importante lo que el doctor Riquelme nos ha dicho. Del punto de vista siguiendo con las preguntas, hay una pregunta que va para la doctora Larisa que dice, ¿cuáles son los antidepresivos neurolépticos a evitar en un paciente que usa fármaco anticrisis? Mira, yo voy a contestar como uno lo hace en la práctica clínica, ¿verdad? Siempre lo primero que uno tiene que pensar es poner en la balanza el costo y el beneficio, ¿verdad? Porque no se trata de demonizar no es que no hay una contraindicación absoluta para antidepresivos, porque a veces el paciente tiene cuadros psiquiátricos graves, ¿verdad? Y no controlar ese cuadro psiquiátrico puede ser complicado. Por supuesto, fármacos como el bupropión y otros fármacos son fármacos que, ¿no es cierto? El Wellbutrin, que es más conocido con este nombre, es un fármaco de cuidado. Sin embargo, ¿verdad? Lo adecuado es conversar con el psiquiatra y ver si este fármaco está interfiriendo en el control de la epilepsia. Es decir, dicho de otra forma, no es que esté contraindicado absolutamente. Hay fármacos de mayor riesgo. Si yo estoy viendo un paciente y veo que no lo controlo y está con este fármaco, probablemente le escriba al psiquiatra y le diga, mira, pienso que este fármaco me está provocando un problema. Pero siempre ustedes deben poner en la balanza el costo y el beneficio del manejo del paciente. Muchas gracias, doctora Larisa. Una pregunta entonces para el doctor Riquelme que dice, ¿cómo diferenciar una crisis convulsiva de una llamada pseudocrisis o crisis funcional hoy en día? Sí, hay un gold standard que es el ideal, que es tener el evento bajo monitorización videoelectroencefalográfica, es decir, que el paciente en un electroencefalograma con video presente este evento y uno pueda ver la normalidad del trazado electroencefalográfico. Eso cuesta mucho, tener la coincidencia de esa situación, sobre todo más cuando los pacientes además tienen muchos de ellos epilepsia diagnosticada y confirmada y tienen electros a veces que están alterados. Eh, Existe semiología sugerente, hay algunos movimientos, por ejemplo, que el paciente presente movimientos que no sean estereotipados, que vayan fluctuando, que sean eh, eh, modificables con la intervención de terceros. Por ejemplo, se acerca el observador y tiende a aumentar el movimiento o tiende a disminuir. Eso en inglés le llaman el waxing and waning, que aumente la amplitud y después baje. Distinto a lo que le mostré, por ejemplo, en el video de la crisis tónico-clónica generalizada, que claro, al principio los movimientos son muy frecuentes, después va bajando la frecuencia, pero eso tiende una evolución. Estos pacientes suben y bajan, suben y bajan. Eh, Hay algunos movimientos que son característicos de crisis no epiléptica, como por ejemplo el empuje pélvico, pero hay algunas crisis epilépticas que pueden ser bien bizarras. Las epilepsias del lóbulo frontal son a veces muy complicadas de diagnosticar, son eventos súper cortitos que ocurren en la noche, o sea, no siempre tenemos testigos, a veces incluso el electroencefalograma es normal porque se originan en estructuras que son mesiales, que están como en la línea media del cerebro hacia adentro, donde el electroencefalograma no llega bien. La duración probablemente es uno de los eventos, una de las características que nos ayuda bastante. O sea, hay un paciente que nos cuenta que estuvo en un estatus epiléptico, estuvo 30 minutos convulsionando y después se paró y se levantó. Es muy raro que una crisis epiléptica de esa intensidad no comprometa la vía aérea. En general, un evento
medicamento así de prolongado tiende a ser un fenómeno no epiléptico. No es fácil hacer el diagnóstico, no siempre son eventos tan bizarros como uno tiene la creencia, de hecho antes se llamaban pseudocrisis y eso le daba un concepto de que el paciente está simulando los eventos. Hoy en día se sabe que son eventos cerebrales que no se explican por las mismas etiologías que las crisis epilépticas. Y a veces uno requiere mucho video, mucho relato del paciente. Obviamente, cuando uno tiene un paciente que está usando los medicamentos adecuadamente, que dice que lo está tomando bien, que uno le parece que son adecuados para su epilepsia y ve que no mejora, eso también nos hace pensar, como bien dijo la doctora, mucha pseudo refractariedad se da por las crisis no epilépticas. Muchas gracias, doctor Riquelme. A veces cuando nosotros hemos tenido dudas, tal como tú lo planteas, hemos hecho algunos exámenes como el examen del electroencefalograma. A veces cuando es muy, muy difícil, monitoreos más prolongados, y antiguamente provocábamos las crisis con suero glucosalino y le decíamos al paciente que le íbamos a provocar una crisis y el paciente presentaba crisis. Hoy en día eso está éticamente aproblemado, el hacerlo. Y lo que hemos hecho en alguna oportunidad es hacer que hiperventile o la fotoestimulación diciendo que cuidado que vamos a provocar una crisis. Y muchos de estos pacientes presentan la crisis en ese momento con un electroencefalograma, ¿no es cierto?, que con puro artefacto, que podría un poquito comprobar ahí y luego discutir el diagnóstico. ¿Ah? Sí, Así eso que, sí, adelante. lo hacemos en el hospital regional particularmente, tanto en niños y adultos. Claro, evitamos administrar cosas para que no haya tanto dilema ético. Eh, eh, Nos sentimos mucho más cómodos a veces cuando es otro colega el que pide el examen y uno, para no generar eso de que uno le está provocando algo, pero estrictamente uno no le dice mentir, uno le dice vamos a tratar de gatillar una crisis epiléptica y a veces desde ya ese miedo a veces va logrando lo deseado. Y lo importante es analizar en el contexto porque la presencia de crisis no epilépticas no necesariamente excluye las crisis epilépticas. Así es, hay pacientes que tienen ambas, exacto. Hay otra pregunta que va para ambos sobre estatus epiléptico. Quieren saber cómo definirían actualmente el estatus epiléptico, porque ha ido cambiando desde el punto de vista práctico, y eso para el doctor Riquelme, y el manejo del estatus en grandes conceptos para la doctora Larisa. Claro, inicialmente se hablaba de 30 minutos, que eso tenía que ver con un poco la fisiopatología del estado epiléptico, internalización de algunos receptores GABA, que son los inhibitorios. Hoy en día el concepto del estado epiléptico es una urgencia. Para las crisis epilépticas, para el estado epiléptico, el tiempo cerebro igual que, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular. Así que 5 minutos es el número mágico. Es decir, una crisis que dura más de 5 minutos, una actividad convulsiva más de 5 minutos, o dos crisis epilépticas independientes de la duración de que el paciente no recuperó conciencia entre ellos. Ese es el concepto. Uno tiene que estar pensando antes de que ocurran los 5 minutos, porque si yo a los 5 minutos me dedico a tratarlo, probablemente me voy a demorar un poco más. Entonces, a veces uno hace sugerencias, por ejemplo, un paciente que está hospitalizado y que cree que puede llegar a tener una crisis epiléptica, que se administre el medicamento, que es la benzodiazepina, se prepare desde los 2 minutos que la crisis lleva para tratar de estar listo a los 5 minutos. Pero 5 minutos es el concepto en una crisis o dos crisis que no recupera conciencia entre ellos. Perfecto, Y muchas gracias. ¿Y Larisa, sobre el manejo? en general, el manejo es una emergencia, ¿verdad? Las benzodiazepinas por vía parenteral son la indicación más pronta, mientras antes las podamos usar, me refiero a lorazepam, ¿verdad? Por vía endovenosa, y midazolam, que tiene la ventaja de poder ser usado por vía intramuscular, también es una ventaja adicional. Muchas veces el usar precozmente y a la dosis adecuada yugula el estatus epiléptico. Sin embargo, a veces esto no ocurre, ¿verdad? Y es necesario que el paciente seguir avanzando y esto tiene una etapificación respecto a la carga con un segundo antiepiléptico que te permite ir cortándolo antes. Mientras antes tú cortes el estatus, mejor. Mientras más te estás demorando, eso hace mucho más probable que el estatus que podría haberse controlado acá pase a refractario, incluso a superrefractario, donde ya estamos hablando de paciente en UTI, paciente con uso de
de anestésicos, ¿verdad? Y que es un nivel. Entonces, esto está bastante bien monitorizado. Hay muy buenos artículos que a ustedes les permiten revisar desde la etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Muy bien, muchas gracias, Larisa. Hay una pregunta, le vamos a pedir al doctor Riquelme si la pueden contestar, que dice, desde el punto de vista cognitivo, ¿es la epilepsia una enfermedad que pueda generar déficit cognitivo progresivo, sobre todo en los pacientes mayores, si es que no se logra controlar? Eh, sí, y no solo ahí. Lamentablemente, el deterioro cognitivo es multifactorial en relación a la epilepsia. Si uno ve por estadística, evidentemente la epilepsia refractaria tiende a tener más discapacidad, deterioro cognitivo que la epilepsia no refractaria. Esto nos hace pensar que las propias crisis pueden ir generando deterioro, pero no solamente son las crisis epilépticas. Uno puede ver pacientes con deterioro cognitivo interictal. Esto es porque se suman otros factores. Obviamente los pacientes con epilepsia también envejecen, también tienen hipertensión, diabetes, factores de riesgo clásico para demencia. Los medicamentos, sobre todo los fármacos clásicos, tienen harto efecto sobre la esfera cognitiva. El ejemplo clásico es el fenobarbital, que por ejemplo es de elección en neonatos y a los 2 años máximo se empieza a cambiar para que evitar problemas cognitivos en los niños. En general, los adultos también tratamos de dejarlo como última opción, pese a que es muy potente como antiepiléptico, por las quejas cognitivas. Y a veces, no solamente por las crisis epilépticas, sino por otras condiciones, hay más tasa de accidentabilidad en los pacientes con epilepsia, tienen TEC. Y como bien decía la doctora Fabres, mucho tiene que ver con la causa. En general, causas estructurales tienden a tener más dificultades cognitivas cuando hay un daño evidente encefálico. Muchas gracias, doctor Riquelme. Eh, Otra pregunta para la doctora Larisa, que son varias que la vamos a juntar. Uno, ¿existe un buscador de medicamentos que nos ayude a saber si son proconvulsivantes? De lo otro, ¿existe un set de laboratorio recomendado para el seguimiento de pacientes con un fármaco y cuándo pide niveles? Ya. Respecto de, vamos de atrás para adelante, cuando se piden niveles, los niveles plasmáticos son un recurso generalmente caro, ¿verdad? Y aunque no lo fuera así, siempre alguien lo paga, ¿no? No es que no lo pague nadie. Por lo tanto, siempre uno debe considerar cuándo realmente es de utilidad. Por lo tanto, de rutina no. Muchas veces no es necesario, pero sí hay veces en que es necesario. Por ejemplo, cuando yo considero que estoy utilizando la dosis adecuada, y así y no se controlan las crisis. Cuando yo tengo dudas que el paciente se esté tomando los medicamentos por distintos motivos, asegura que se los está tomando y yo pienso que en realidad, porque así con nivel me va a decir si realmente se lo está tomando o no. O bien que hay interacciones que provocan que el nivel no se alcance. En embarazo también, y cuando el paciente tiene alguna afección como una insuficiencia hepática o insuficiencia renal, que a uno le dificulte un poco. En esos casos yo solicito nivel plasmático, en algún otro más, pero yo diría que esos son los más comunes. Respecto a si hay buscadores sí, claro, por supuesto que los hay, ¿verdad? Lo que pasa es que no quise nombrar ningún fármaco en particular para que no los demonicen nomás. ¿Ah? Claro. Yo creo que todos sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Si cuando uno piensa en clomipramina, en los antidepresivos tricíclicos, en fin, etcétera. Pero por supuesto que los hay. Lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Siempre usar, no tengo en este minuto decirles usar páginas, digamos, páginas bien certificadas, ¿verdad? Digamos, asociadas a universidades o asociadas, porque están las listas. Ustedes pueden encontrar la lista de fármacos PRO y yo me comprometo, ¿sí? A través de este mismo medio, hacerles llegar un par de links que se les sean de utilidad a ustedes, que ustedes puedan entrar porque sí las hay, ¿verdad? Alguna aplicación quizá. Yo me comprometo a través de Loreto a hacerles llegar a ustedes una posibilidad donde ustedes puedan ingresar el fármaco y tener una información, porque eso creo que es la pregunta, ¿verdad? Algo que sea de Sí, fácil uso. Pongo esto y me dice sí o no. Esa era la pregunta. Eso yo creo que es la idea, exacto. ¿verdad? Les voy a conseguir algo que sea recomendado y que ustedes puedan usar y a través de este mismo medio se los voy a hacer llegar. Y respecto a el set de exámenes que pide, depende, ¿verdad? Depende, pero sí lo hay.
¿Por qué depende? Porque si yo es un fármaco, como es la mayoría, que tenga metabolización hepática y mi paciente, ¿no es cierto?, consume alcohol, o qué sé yo, probablemente yo de rutina hago hemograma, ¿verdad? Algunas pruebas hepáticas, ¿verdad? Probablemente lo voy a hacer de rutina. Si el paciente está con ácido valproico, una TSH, porque puede el paciente tener un hipotiroidismo. Eh, todo- yo diría que por ahí iría lo más básico. Ahora, ojo, que uno pide fármacos con cierta periodicidad, ¿verdad? Pero tampoco es que uno los pida a cada rato tampoco. No es algo que yo pida rutinariamente. Suelo poner hemograma, perfil bioquímico, alguna hormona tiroidea y alguna otra cosa más que yo quiera seguir por algún motivo en particular. Eso. Muchas gracias, O Larisa. Rodrigo quiere agregar algo más. Sí. Sí, 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 Rodrigo, una ¿algo más? cosa de eso mismo que aprovechando sobre la atención primaria, eh, cuando deriven al paciente al neurólogo, ya sea porque es la primera vez o a veces toca ver que paciente hace 5 años que no se controla con el neurólogo y lo van a derivar. Siempre tomen el examen, lo que tengan al alcance en atención primaria, que es básicamente lo que dijo la doctora, el perfil bioquímico, hemograma, la hormona tiroidea. Lo otro va a depender de cada fármaco. Ahí a lo mejor no está mal que le pidan niveles si hace mucho tiempo que no tienen. Tampoco es obligatorio porque si el paciente está bien, sobre todo en realidad a veces los niveles incluso nos pueden confundir. Pero eso, mandarlo, el concepto de derivar al neurólogo es derivarlo con toda la información posible y eso incluye un laboratorio general para nosotros poder tomar la mejor decisión en cuanto al fármaco que vamos a usar. Muchas gracias, Rodrigo, también. Y aprovechando que estaba hablando ahí y de atención primaria, ¿cuál sería el rol del médico de atención primaria frente a un paciente que tiene una epilepsia? Cuando hablamos desde lo primero es la sospecha, ¿no es cierto? Frente a eventos que sean, como les decía yo, breves y estereotipados. No siempre van a haber la crisis epiléptica. Derivarlo adecuadamente. Yo en general, para tratar de hacer un informe, cuando hablo con los internos, habitualmente les digo, si la crisis ocurrió hoy día, y sobre todo si es la primera, tiene que mandar la urgencia que usted tenga más a la mano, ojalá con un neurólogo, o a veces toca mandarle una urgencia intermedia para que ahí lo deriven al neurólogo. Y de nuevo con la información máxima posible. Si lo único que tiene usted es un hemoglucotest es súper valioso frente a una sospecha de crisis epiléptica, un electrocardiograma también. Si ya el evento pasó ayer, ahí uno depende de las condiciones geográficas, a veces incluso de la dificultad que signifique mandar al paciente, pero si bien educado, a lo mejor si le vuelve a pasar esto y se puede hacer, porque no siempre se puede, pero si usted trabaja en un centro que está en una ciudad grande donde el hospital está ahí mismo, a lo mejor le puede decir, si le vuelve a pasar, vaya directo al hospital, no venga aquí al SAP. Algunos no van a tener la opción y van a tener que consultar ahí mismo. Cuando el paciente ya tiene epilepsia, es básicamente preocuparse sobre todo de la adherencia del tratamiento no farmacológico. Todas las otras medidas, aparte de los medicamentos que nos contó la doctora, porque esas son las caídas más frecuentes, en no tomarse las pastillas, en dormir mal, en tener otras condiciones como trastornos del sueño. A lo mejor ustedes pueden ayudar al paciente temporalmente hasta que tenga una hora con el neurólogo. La indicación de tratamiento en Chile, por lo menos, y la mayoría de los países de Latinoamérica, es del neurólogo, así que en general no van a iniciar terapias, excepto la condición del estado epiléptico, y ahí sí la obligación de médico que trabaje en algún servicio de urgencia es conocer lo que tiene disponible y el esquema de las distintas etapas que le contó la doctora para el manejo del estatus. Muchas gracias, Quisiera Rodrigo. comentar. Larisa, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esto? Y la atención primaria es vital para la persona con epilepsia, absolutamente vital. No somos, el número de epileptólogos somos absolutamente insuficientes para ver la cantidad de pacientes, personas con epilepsia que hay en Chile. Entonces es fundamental y no se sientan presionados en términos, ¿qué les digo? Puede ser que el diagnóstico para ustedes sea claro, inicien el tratamiento de primera línea, piensen si es una epilepsia focal o generalizada, e inicien el tratamiento que a ustedes les parezca oportuno y suban. Si no lo controlan, pueden pasar al de segunda línea o pueden derivarlo. No tengan miedo de mandar una nota porque de pronto pueden tener dudas del diagnóstico, ¿verdad? No estoy seguro que es epilepsia. También pueden derivarlo, digamos, con esto diciendo, ¿sabes qué? Realmente tengo esta duda, no sé si es epilepsia.
vean en nosotros alguien que los ayude, pero ustedes están perfectamente capacitados para iniciar tratamiento, pueden iniciar tratamiento y pueden mandarlo con esta duda también. Nosotros también nos equivocamos y bastante, y tampoco sabemos todo de ninguna manera. ¿Ah? Entonces, creo que el poder formar y educar a atención primaria es tremendamente valioso y la labor fundamental para las personas con epilepsia. Perfecto, muchas gracias, Lisa. Ahora, una última pregunta para cada uno de ustedes por la hora, porque hay muchas inquietudes y podríamos estar mucho tiempo hablando. Una pregunta para el doctor Riquelme sobre la conducción de vehículos. ¿Cómo se realiza la evaluación de riesgo, por ejemplo, en el uso de vehículos motorizados? ¿Se puede realizar en la atención primaria? Sí, hay sugerencias generales. En algunos países está bien reglamentado, pero es bien variable. Por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos dicen que una persona con epilepsia nunca puede conducir. Otros dicen que nunca puede conducir de forma profesional. Y otros dan tiempos. Las normas internacionales van variando en general entre 6 a 12 meses desde la última crisis. Es decir, si un paciente cumple con tratamiento 6 meses sin crisis, uno puede autorizarlo a conducir en general de forma no profesional. Eh, con la epilepsia siempre se hacen hartas preguntas en relación a esto, pero a veces hay otras patologías como la apnea obstructiva del sueño que tiene más riesgo de accidentabilidad y que ni siquiera está considerada. Eh, Uno nunca va a poder asegurar que el paciente no tenga crisis, pero uno se puede apoyar un poco en las normas internacionales acerca de estos 6 meses sin tener crisis epiléptica para autorizar la conducción. Y uno cuando le pide un informe dice la persona está autorizada a conducir vehículos de forma no profesional siempre que mantenga el tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿Por qué esta restricción? Siempre preguntan los pacientes, básicamente porque lamentablemente si la persona tiene un accidente producto de una crisis epiléptica, que sería la situación más trágica, ¿no es cierto?, no se va a librar de las dificultades legales que esto le transmite y las responsabilidades de ello. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Y la última pregunta para la doctora Larisa sobre fármaco. Dice carbamazepina, ¿tiene contraindicación en el embarazo o no? Y segundo, ¿cuán lento se inicia la lamotrigina en dosis y en tiempo? Mm. La carbamazepina no está contraindicada en el embarazo, ¿verdad? El concepto que siempre tienen que tener, supongamos que la mujer está en edad fértil y tengo la oportunidad de cambiarme a los fármacos que tienen menos riesgo para el bebé, lo voy a hacer. Tal vez tengo tiempo, otras veces llego tarde, ¿verdad? Tengo que tratar de usar el fármaco con menos dosis, ojalá la menos dosis necesaria para controlar a mi paciente. Ácido valproico yo lo evitaría absolutamente, ¿verdad? Es un fármaco que tenemos que activamente evitar. Yo tengo pacientes, sin embargo, que están en edad fértil, donde les he dado la motrigina y he tenido, como digo yo, que darle un toquecito de ácido valproico porque ha sido la única forma de controlarla, pero en dosis muy bajitas, ¿ya? Así que no es que esté contraindicado, sino que la dosis lo más baja posible. Después, respecto a cómo iniciar la motragina, depende. Si está con ácido valproico, es muy distinto a que si estoy iniciando sola. Supongamos que solo estoy iniciándola. Acuérdense que de la motrigina hay de 25, de 50, de 100 y de 200 miligramos. Entonces, una forma adecuada, depende si yo tengo tiempo, yo puedo partir con 25 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? Unas 2 semanas, después subir a 50 cada 12 horas y controlar al paciente en 1 o en 2 meses con esa dosis, ¿verdad? Y ver cómo anda. De ahí puedo subir hasta 200 cada 12, ¿sí? O sea, estoy hablando de adultos, ¿verdad? Yo soy neuróloga de adultos. Cada paciente, pero ese es más o menos lo lento, o sea, no es tan lento, pero sí tiene que ser porque eso baja el riesgo de tener rash cutáneo. El rash cutáneo puede ser grave. No se olviden que la alergia puede dar como exantema, ¿verdad? Como rash, pero también como enantema en el sentido de que los pacientes dicen que se les rompe la boca, los labios, ¿verdad? Y presentan otro tipo de alteraciones. Entonces, ese es un esquema más o menos. Muchas gracias, Larisa. En los niños hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Así que, bueno, le damos muchas gracias, Larisa y Rodrigo, y por esta excelente conferencia, por la excelente respuesta y la participación del público, y damos
pase a Loreto para que haga el cierre de esta primera sesión de curso para becados y médicos generales. Sí, muchas gracias, doctor. Yo solamente voy a entregar algo de información final. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a nuestros dos expositores del día de hoy, al doctor Rodrigo Riquelme, a la doctora Larisa Fabres y a nuestro moderador, al doctor Tomás Mesas, por las presentaciones, ¿cierto? Y la discusión que tuvimos de los primeros temas. Y a quienes se conectaron el día de hoy, comentar algunas informaciones que también estuvieron saliendo en las preguntas en relación, por ejemplo, la asistencia. La plataforma nos entrega un reporte de asistencia donde se vincula a ustedes y se vincula el tiempo de conexión, y con eso vamos a ir haciendo ese registro. Para acceder al certificado necesitamos que tengan al menos 3 de las 4 clases con asistencia completa. Las clases van a estar disponibles semana a semana, se van a ir subiendo a nuestro canal de YouTube para que puedan revisar las clases. Y en el enlace que les vamos a mandar la próxima semana para que se conecten, vamos a incluir esta referencia que nos va a compartir la doctora Fabres. Así que atentos con eso también. Varios de los temas que no pudimos responder hoy día, no se preocupen porque se van a abordar en la semana siguiente, están dentro del programa. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con rol de la enfermería que salió por ahí, el manejo de la epilepsia en la infancia, comorbilidades de la infancia también, el manejo en adulto con epilepsia, epilepsia en mujer, estatus, por mencionar, hay parte de las cosas que quedaron pendientes. Con esa información yo me despido y agradezco la asistencia de todos ustedes. Que estén muy bien y muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Pero